always look on the bright side of life. No es la vida de Brian, es la gracia de Cristo, y me ha sonado tan especial lo que me sugiere Enrique García Máquez, que no tengo por menos que decirle que quiero leer cuanto antes su libro para ver si efectivamente hay gracia en Cristo, aparte de la gracia divina, que es lo normal. Pero, ¿qué querías decir? ¿Qué quiere decir esto? Porque hay evangelistas que aprecian tonos de humor en la actitud de Cristo. Y hay gente que a nivel religioso también le hubiera encantado, me dices, escribir esta obra. Pero la has escrito tú y eso te da una impronta muy especial. Enrique, bienvenido a Una de Libros, porque inauguras una sección por tu parte y es un placer tenerte hoy como escritor y como creativo, sin duda. Gracia de Cristo. Explícanos, por favor. Muchísimas gracias. Vamos, para empezar, ya la conversación o la entrevista es un éxito, porque has empezado justo por donde a mí me gusta empezar, que no es la vida de Brian. O sea, que no es una ficción, ni son chistes alrededor de Cristo, ni chistes católicos. Hay buenos libros, Peñalosa tiene uno, también Cabo de Villa, Martín Descalzo, que son chistes alrededor de Cristo, en plan Dios es humor, Dios es alegre y estas cosas que son muy interesantes. Pero por eso te agradezco tantísimo que hayas arrancado por aquí, porque mi libro en realidad es un ensayo y pretende no inventar nada. De hecho, una cosa que yo estoy muy orgulloso es que no cuento ningún chiste de mi cosecha en el libro. Aunque no te han faltado ganas, ¿no? Bueno, no me han faltado ejemplos, porque cuando todo el mundo se enteraba de que estaba escribiendo este libro, me contaba chistes muy graciosos sobre la vida de Cristo y eso, pero el libro, de lo que se trata, también lo has avisado tú ya, es de ver la gracia, el sentido del humor que tenía Cristo tal y como recogen los evangelistas, que fueron los que los trataron, ¿no? Es un ensayo de alguna manera muy literario, porque lo que hago es leer bien, si se me permite la petulancia, o intentar leer bien los evangelios, ¿no? Que yo creo que efectivamente tienen mucha gracia. Y otro tercer acierto en los 3 segundos de tu presentación. Vaya, hombre. No, es que está muy bien, es este juego, que claramente está buscado en el título, de la gracia como concepto teológico, como gracia santificante, gracia divina, y la gracia del humor, ¿no? Y es muy interesante esto que tú has puesto sobre la mesa, porque realmente el concepto de gracia teológico es una cosa que se va depurando por los siglos de teología. Cuando esto lo dice muy bien el padre Enrique González en un libro que se parece un poco al mío, porque él escribe un libro que se llama La belleza de Cristo, y que lo que hace es defender que Cristo era muy hermoso leyendo entre líneas el Evangelio. Y una de las cosas que dice el padre Enrique González es que cuando San Juan dice que Cristo estaba lleno de gracia, usaba esa gracia en el sentido coloquial del griego de entonces, porque el Evangelio se escribió para la gente normal, no para los teólogos, y de hecho no había teólogos todavía. Y cuando decía gracia, es una palabra griega que en cualquier diccionario quiere decir brillo, simpatía, inteligencia, felicidad, y un poco ese es el denominador común que yo voy persiguiendo pues por el Evangelio. Así que una gran presentación. Muchas gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Y eso que no me he leído el libro, que es algo que me molesta profundamente, hablar de algo que no he leído, que no conozco. Pero voy a ponerme en tus manos, nunca mejor dicho, porque si uno pone gracia de Cristo o gracia de Dios en Internet, es impensable la cantidad de referencias que aparecen por todos lados. Se escribe mucho sobre esta historia, pero no todo el mundo lo ha hecho. Por ejemplo, ¿cómo demuestras que Dios en Jesucristo tenía gracia? ¿Cuál es el momento en el cual lo demuestras? Sí, lo que hago en el libro, que al final cuando uno escribe un libro, como cuando dirige un programa, pues tiene que ir tomando decisiones y una decisión que tú has tomado, que yo
me consta que tiene ganas de leerlo. Podíamos haber dejado el programa para 15 días después y haberlo leído, pero como tenías prisa, y que está muy bien porque en este caso te pones en el lugar de los oyentes que no han leído el libro y que un poco me piden que se lo descubra, así que también tiene su encanto, ¿no? Cuando lo leas pues ya hablaremos de... Pero pongámonos el monóculo y vayamos a ver. Eso, no, lo que tú dices, una decisión del libro que algún lector pues me ha discutido amablemente, es que no cojo y digo este sentido del humor de Cristo y lo detallo con ejemplos, sino que lo que hago es seguir al pie cronológicamente o los 4 evangelios. Primero Mateo, y además en el orden en el que canónicamente están, que muchas veces Lucas puede ser el más gracioso, el que tiene más chispa narrativa, pero empiezo por Mateo. ¿Y todo por qué? Por un prurito como de exactitud. Mi obsesión al escribir este libro es porque trabajé la bibliografía, claro, y al final los autores que han tratado este tema enseguida incurren o perpetran el tema de la imaginación, de decir, pues imagínate aquí como Jesús, y yo he querido ceñirme al Evangelio. Entonces voy siguiendo los episodios y en cada episodio, pues gracioso, porque eso lo digo en el prólogo, no pretendo argumentar que Jesús fuese un chistoso. Cuento que en Atenas, el orden de las fiestas eran 3 tragedias y una comedia, que me parece que ese 25% de humor es casi el canon clásico y que Cristo lo tiene. O sea, es muy gracioso en algunas contestaciones y en otras no, y siempre es sacro y siempre es hijo de Dios. Otra cosa importante es que este libro está escrito desde la ortodoxia católica, ¿no? Porque hay algunos libros, el set de Ampón, que están escritos, que hablan del humor de Cristo, pero desde la irreverencia o desde la no fe, que es muy legítimo, claro, pero no es mi punto de vista. Entonces yo voy viendo y voy detectando pues distintos humores y un poco juego a ver que Jesús tenía prácticamente todos los humores, ¿no? Desde el humor de hacer un juego de palabras, fíjate que la Iglesia la funda con un juego de palabras. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, está haciendo algo trascendente que cambiará la historia de la humanidad y lo que hace es pues un juego de palabras, ¿no? Mira, está haciendo unas búsquedas que están muy bien para dejar claro lo que yo quería decir, ¿no? Pones humor de Cristo y lo que te salen generalmente son chistes o memes, ¿no? Hay algunos realmente buenos. Con Jesús no se juega. Sí. Otros un selfie antes de volver, por ejemplo. Sí. No, por eso. Pero está bien también avisar, porque claramente con chistes el libro sería más gracioso. Pero claro, no es un libro que lo que pretende, y en algunos casos me consta por lectores que se ha vamos, que les ha pasado, y eso es lo que me llena de satisfacción, es que el lector tenga una percepción de Jesús como realmente era, ¿no? Que era muy simpático, con mucha chispa, disfrutó profundísimamente el hecho de la encarnación, ¿no? Por ejemplo, otro momento en el que me paro, que me parece muy gracioso, es la multiplicación de la conversión del agua en vino, ¿no? Que es algo por lo que le tenemos que estar infinitamente agradecidos, ¿no? Que el primer milagro de Jesús fuese convertir el agua en vino. Bueno, voy viendo distintos ejemplos y voy analizando. En unos es más gracioso, en otros más irónico, en otros más sarcástico, en otros más epigramático. Y luego es verdad que depende mucho del humor que cada uno tenga. Tú sabes que los sentidos del humor son muy variables, y entonces me pasa que hay gente que me escribe: lo que me ha hecho gracia ha sido esto, lo que me ha hecho gracia ha sido esto otro. Incluso haciendo el libro yo he detectado que hay cosas del sentido del humor de Cristo que no coinciden especialmente con mi sentido del humor.
y que sin embargo a él le hacía muchísima gracia. Por ejemplo, a mí no me hace mucha gracia lo que entre andaluces llamamos queo. Decir que, por ejemplo, cuando van dando sobre las aguas y hace como que pasa de largo para engañar a los discípulos y tal, y se vuelve, ¿no? O cuando con los discípulos de Emaús se disfraza como de extranjero, que eso lo leemos y no nos damos cuenta, pero para que alguien se disfrace de extranjero, pues tienes que impostar el acento, tienes que impostar la ropa, tienes que impostar la actitud, y Jesús se divierte en disfrazarse de extranjero y darle ese queo, digamos, a los discípulos de Emaús. Entonces ese es un humor que no va tanto conmigo como otros tipos de humor, pero que cuando ves que a Jesús le hacía gracia, pues te enternece mucho, ¿no? Porque estaba perfectamente encarnado, vamos, claro, y era un joven de 30 y tantos años y le divertía gastar estas bromas a sus discípulos. Bueno, y la gente porque código llevarlo en sí, pues hicimos así un esfuerzo al final corrimos un poco la editorial y yo para tenerlo el domingo de resurrección, porque nos parece que la resurrección es la clave interpretativa que hace que todo tenga gracia, ¿no? Eso lo dicen otros tratadistas, dicen, bueno, es una historia que termina bien, y las historias que terminan bien son las comedias, ¿no? Entonces, lo publicamos a finales de abril, ¿verdad? Que está funcionando muy bien, porque hace relativamente, está en prensa ya la tercera edición y ha pasado muy, muy poco tiempo, o sea que estamos muy contentos. Mira, estoy en este instante haciendo un experimento sobre marcha, no con gaseosa, sino con la inteligencia artificial más básica que tiene ahora mismo, que como sabes es Bing, que es uno de los buscadores de Microsoft. Y le he preguntado cómo sería hoy Jesucristo, a ver qué me cuenta. Sí. ¿Qué crees que me pueda contestar? ¿Qué crees que me pueda decir? Bueno, yo creía que era la inteligencia artificial, no sé qué contestará porque no sé qué teología sabe, pero para nosotros ninguna, porque sería... lo que acaba de dar es de 1.200.000 resultados. Lo primero que me ha dado es National Geographic en concreto, y luego después un artículo de ABC del año 2019 sobre la imagen que tendría Jesús de Nazaret, que es algo sobre lo que se especula mucho. Claro. Yo te iba a decir que es una especulación pues muy legítima y tal. Para un católico, pues Jesucristo sería como es, porque sigue siendo, ¿no? Para marcar un poco, digamos, la respuesta ortodoxa, no por un prurito de dar catequesis, sino por un prurito de verdad. Y luego, contra estas imágenes que estás poniendo ahora, es contra lo que reacciona el libro del padre Enrique González, que es que, bueno, no, Jesucristo pues sería tal, incluso algún padre de la iglesia dice, no, Jesucristo sería feo y sería tal, o hacer el denominador común con las razas semíticas, ¿no? Bueno, es el libro del padre Enrique González, no el mío. Yo digo que Moreno Rubio era gracioso, como se ve en los textos, pero bueno, yo creo que efectivamente era alguien especialmente atractivo. El hombre de la sábana santa nos habla de alguien con una altura muy considerable para la época. No todos los judíos, tienen los mismos rasgos raciales. Entonces, bueno, físicamente yo me ceñiría un poco o confiaría en el hombre de la sábana santa, ¿no? Porque ahí tenemos una religión. Aquí tienes una selección de imágenes muy variada, que sigue ampliándose, pero es la imagen que queramos tener, ¿no? De todas maneras, me viene muy, muy bien esto que estás haciendo, ¿no? Que convierte casi lo que iba a ser un diálogo en una conversación también con el mundo, ¿no? De alguna manera, porque estás buscando.
que un problema que tenía el libro, y yo he pasado muchísimo miedo con el libro, porque era como torear en una plaza, ¿no? Como torear de pronto en las ventas. Me hago cargo. Eso, por un tema. Y uno de los peligros que yo veía, que luego no ha sido para tanto, pero bueno, está latente, es que como a Jesús todo el mundo lo tiene pues muy leído, muy tratado, no hay ningún occidental, sea cristiano o no, que no tenga una imagen propia de Jesucristo, ¿no? Hecha con retazos de imágenes como las que tú estás poniendo, culturales y tal, y también con retazos personales o de sentimientos personales. Entonces, yo tenía ese miedo, ¿no? Presentar una imagen de Cristo que pudiese chocar. Además tengo la experiencia, a mí hay un género de columna que me gusta mucho, que es el obituario. O sea, cuando alguien que yo he querido o admirado se muere, pues me gusta escribirle un homenaje, ¿no? Me parece un género en sí que tiene una emoción especial y también como una labor de justicia. Y me pasa cuando he escrito de alguien conocido y querido que alrededor hay gente pues que no lo veía así. También es verdad que hay gente que sí lo veía así, y tengo una amiga que dice que se me dan especialmente bien. Yo creo que se me da bien ese género también, curiosamente, porque como creo en la resurrección y en la vida eterna, pues no me pongo demasiado dramático. Le veo un punto de humor a toda muerte, ¿no? El caso que una amiga me dice siempre: Enrique, quiero morirme antes que tú para que me escribas el obituario, ¿no? Yo espero que no, porque ella es muy joven, ¿no? Pero esa Hablamos un poco. Enrique, hablamos un poco, perdone que te corté, hablamos un poco de la interpretación de Cristo en las películas, en las grandes producciones, porque si hay cosas que me han impresionado, creo que a ti también, es la interpretación que hacía Mel Gibson en La Pasión de Cristo, que fue una de las interpretaciones. Sí. Bueno, y la televisión y el cine. La Pasión de Cristo. Mel Gibson le advirtió a Jim que el personaje iba a ser muy difícil y que si aceptaba, podría quedar marginado en Hollywood. Caviezel pidió un día para pensarlo y su respuesta fue que... Pero fíjate que Mel Gibson tuvo graves problemas de conciencia y problemas también a la hora de decidir si hacía o no él mismo alguna de las escenas más delicadas del drama, del calvario y de la tortura que tuvo que sufrir Jesucristo según los evangelios, porque nadie normal aguantaría lo que aguantó y lo que se cuenta sobre ese drama. Es algo que me llama mucho la atención y que siempre me ha hecho reflexionar, a mí por lo menos humildemente, sobre esta historia. ¿Qué opinas tú? Bueno, es una película que lograrlo, aunque sea difícil. Y algo más, mis iniciales son JC y tengo 33 años. No me di cuenta de eso hasta ahora. Sí, es algo de lo que yo sí me he dado cuenta, Enrique. Mis iniciales son JC, José Contreras. Anda. Y siempre me ha impresionado mucho esa idea, porque a veces cuando estás en la noche creando, haciendo cosas, piensas en quién está contigo y solamente hay una forma de comprobarlo, y es mirando en el interior. Y me llama mucho la atención. Hoy he estado pensando cómo hacer la entrevista sin caer en el dramatismo, sin caer tampoco en el chiste fácil, y me está resultando enormemente complicado llegar a un punto, y es decirme, ¿me cuentas un chiste de Jesucristo? Sí, a ver, varias cosas que no me gusta que se queden atrás porque va sacando cosas con mucho interés, ¿no? Lo de no se me olvida la pregunta esta. De Gibson, ¿no? No, eso, sí. Esa película es un icono, es prácticamente un auto sacramental en cine, ¿no? Es verdad que yo en mi libro lo digo, me salto prácticamente toda la pasión, hago 2 menciones de 2 momentos que me parecen graciosos circunstancialmente en la pasión, ¿no?
pero me la salto porque es un momento sagrado y mi libro, mi libro, como va de Cristo, todo es sagrado, pero un momento en el que no hay humor porque lo que hay es un grandísimo dramatismo, ¿no? El humor vendrá antes y después, ¿no? Pero me parece muy interesante y es verdad que incluso la película de Mel Gibson, la de Zeffirelli también, y cuando tratan de Jesús antes de la pasión y después de la pasión, pues sí que ponen a un Jesús sonriente, ¿no? Yo, si cerrado esto, vamos bueno, y también quiero decir que yo creo que has corrido mucho por el pudor que te ha producido tu propia confesión, que me parece que tus iniciales están muy bien y que es bonito que uno encuentre industrias humanas pues para estar más cerca de Dios. Mis iniciales no me sirven para nada en este sentido, pero está muy bien. Y lo del chiste, yo prefiero no contar chistes sobre Jesús porque me he esforzado mucho en no hacerlo. No, uno que contaría él. Uno que contaría él. Sí, yo creo que hay un momento que a mí me parece muy gracioso. Hay muchos momentos, ¿no? Pero cuando le dice a los fariseos que qué es más fácil, decir que tus pecados te son perdonados o decirle al cojo que ande, ahí hay un chiste sutilísimo y brillantísimo, porque claro, para cualquiera que sea mentiroso, es muchísimo más fácil decir que tus pecados te son perdonados que ande, porque que ande se ve si anda o si no anda. Los pecados te son perdonados no se ve. Entonces, pero si uno es la verdad y la vida, es mucho más difícil perdonar los pecados, que es una potestad que solamente tiene Dios, como sabían los fariseos, que eran muy buenos teólogos. ¿Y qué hace Jesús? Les demuestra que puede hacerlo más haciéndolo menos. Dice, para que veáis que puedo perdonar los pecados, que ande el cojo. Es como si yo te dijese, Pepe, ¿tú crees que puedo levantar estos 3.000 kilos? Y tú me dijese, no sé, y digo, pues yo para demostrarte, Pepe, que puedo levantar los 3.000 kilos, voy a levantar esta bandejita de 3 kilos. Y voy y levanto la de 3 kilos, y como he levantado la de los 3 kilos, tú te crees que puedo levantar la de los 3.000. Ahí hay un salto lógico propio de los hermanos Marx, prácticamente, ¿no? Y consigue demostrarlo más haciéndolo menos, ¿no? Digamos que es una sutileza llena de sentido del humor. Y luego mil paradojas, ¿no? Cuando se dice tu yugo es llevadero, mi yugo es llevadero y mi carga ligera, a nosotros, como lo hemos oído tantas veces, no nos hace gracia. Pero en una sociedad agrícola que no lo había oído nunca y que sabe, tú conoces muy bien el campo, lo que pesaba un yugo, pues claro, está haciendo un chiste casi de Buster Keaton, ¿no? Esas pesas de goma espuma que se levantaban. Oye, ¿y no le das un cierto valor a la vida de Brian? Porque a mí me llama muchísimo la atención. Me ha hecho reflexionar sobre muchas historias de todo lo que estamos hablando. Me ha parecido graciosa, pero no tanto. Claro, pues fíjate, voy a hacer una confesión, no tengo ningún problema, que realmente no la he visto. He visto muchísimos resúmenes. Tienes que verla. Sí. Lo que pasa que yo no sé si te ocurre a ti lo mismo, pero a mí la vida no me da. voy siempre, tengo una lista de cosas para hacer durante el día, se acaba el día y lo que tengo es una lista redoblada. Pues entonces, no tengo, pero sí, quizá la tendría que ver. Y luego he visto muchos resúmenes con mucha gracia y tal. Esto de Loretta y todas estas cosas que todos hemos visto, la broma de quien no tenga pecado que tire la primera piedra, que por cierto es una escena que yo ya trato como humorística, pero no he visto la peli entera. A ver si ya con este empujón. Pues a ver, te llevo a una historia que a mí me molesta sobremanera. Me molesta la gente que se apropia de los estandartes, de los símbolos y de la popular historia de una civilización. Y no creo que los cristianos sean de izquierdas o derechas, pero hay gente que se ha adueñado de esto y hay gente que lo ha rechazado directamente porque en teoría son de la gente de derechas. Pero los cristianos han demostrado
fehacientemente en movimientos obreros, en movimientos de hermandad, que son gente comprometida cuando es necesario, en un lado y en otro, y que les une algo, precisamente la fe. Pero los cristianos, te pregunto, ¿son de izquierda o de derecha? ¿Cristo era más rojo o menos rojo? A ver, Dicho así. sí, no, la pregunta está muy bien. Yo diría, vamos, lo que yo contestaría es que sensibilidad social, preocupación por los pobres, está, como tú muy bien has dicho, eso no es ni de izquierdas ni No lo es. ni de derecha. Ahora bien, la antropología y la filosofía de izquierdas es profundamente, o sea, de raíz marxista o de raíz hegeliana, no es cristiana. Entonces, se puede tener una grandísima sensibilidad social. Se puede considerarse uno de izquierdas porque no ha estudiado filosofía o porque tiene una visión y tener una gran honradez de conciencia personal. Pero que la filosofía hegeliana y marxista están completamente condenadas, pues también, igual que un liberalismo antropológico. O sea, lo terrible de todo es que era un rebelde con una hoja de ruta que conocía perfectamente, que tenía un final concreto. Y eso pone los pelos de punta, porque imagínate que supiéramos cuándo llega nuestro final. Él lo sabía. Sí, hay una escena muy graciosa que le dice a los discípulos, porque el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, va a morir y resucitará. Y dice el Evangelio, y los discípulos se pusieron tristísimos. Y uno dice, ¿pero estos discípulos le estaban oyendo? No, porque dice que es el Hijo del Hombre, que es un título mesiánico, y luego que resucitará. Pero los discípulos se ponen muy tristes porque no se quedan con la otra parte. O sea, yo creo que en buena medida esta visión muy, muy tétrica de Jesucristo, del destino de Jesucristo, esconde una falta de atención o de fe en la resurrección. Jesucristo, por supuesto, sufrió muchísimo y la película que has traído de Mel Gibson es una prueba palpable, ¿no? O lo muestra muy bien. Pero luego resucitó y él mismo se refería a la gran alegría de la resurrección, a que volveré, de pronto no me veréis y dentro de un rato me veréis. Y dice una imagen de una poesía. Un problema que tienen los evangelios, Pepe, es que los hemos leído tantas veces, nos los han contado tan de chiquititos cuando no apreciábamos las cosas, que hay una levísima capa de polvo que nos ciega la luz que tienen, ¿no? No digas más, es literatura de obligada lectura, ¿verdad? Sí, y además también muy bien subrayado eso, porque hay que leerla como literatura. No hay, como ya me lo sé, sino con atención que viene antes, que viene después, porque fíjate qué imagen poética más impresionante de propio Jesús sobre su pasión. Le dice, es como una mujer que va a dar a parto, que va a dar a luz. Cuando le llegan los dolores del parto, siente miedo y siente dolor, pero luego todo se le olvida con la alegría de que ha nacido un niño. Fíjate qué potencia que la metáfora para la muerte sea un alumbramiento. Es una cosa que lo hemos oído un montón de domingos en misa, lo leímos en catequesis y se nos olvida. Una metáfora de una potencia impresionante y también de una alegría, porque todos, cuando ha nacido un niño, nos hemos alegrado muchísimo. Este punto de leer los evangelios con una visión literaria y entrando a fondo y no olvidando que viene antes y que viene después. Por ejemplo, un ejemplo que a mí me hace mucha gracia es que lo de tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se lo dice Jesús a Pedro justo después de que se haya hundido en el mar. Y todos sabemos cómo se hunden las piedras, a plomo, ¿no? Entonces, si tú y yo somos amigos y hemos estado en la playa juntos y tú te has hundido y me he tenido que tirar para salvarte y en la siguiente ocasión, al día siguiente te digo, Pepe, eres una piedra, tú entiendes perfectamente que estoy bromeando con el suceso anterior, ¿no? Pero muchas veces, como leemos los evangelios así, a trocitos y de una forma pues muy solemne, se nos olvidan estos pequeños niños. Hemos estado casi 30 minutos del tirón hablando
sobre Jesucristo y hablando sobre la gracia de Jesucristo y de Cristo. Pero, ¿dónde está la gracia? Sí, pues a ver, eso te iba a vamos, porque yo además que me ha hecho reflexionar. Sí, no, efectivamente, ¿no? Depende mucho de tu sentido del humor, ¿no? Hay una cosa que a todo el mundo le hace especial gracia y a mí normal, pero es el episodio de la viga en el ojo y la mota en el ojo. O sea, la imagen de alguien que lo que tiene en el ojo es una viga es de una exageración que roza el chiste, ¿no? Pero además roza el chiste muy sutil, porque cuando se te mete algo en el ojo te incomoda, aunque sea una mota, te incomoda una barbaridad casi como una viga, porque te duele, te llora el ojo. Bueno, pues ese es un supuesto. Luego, bueno, el hecho de que multiplique el pan. Bueno, hay varios momentos en los que reconoce que claramente Jesús está embromando a sus discípulos, ¿no? El caso de que multiplique el pan y dice San Juan, le preguntó a Felipe, ¿cómo le vamos a dar de comer? Y pone entre paréntesis, él ya sabía cómo, lo decía para probarle. Ese probarle es embromarle. Los episodios, otro episodio de grandísimo, vamos, de humor, ¿no? Si yo te pregunto a ti, Pepe, ¿quién es el mayor? Y tú dices, el mayor es un menor, porque es un niño. Ahí hay una paradoja evidente. ¿Qué pasa? Que la hemos oído tantas veces de esta manera tan dulcificada de los niñitos y tal, pero ¿quién es el mayor? Un niño. Luego esta cosa de explicar el juicio final y decir, porque la hora más solemne de la historia de la humanidad, todos los reyes del mundo, todos los poderosos, todos los humildes, tal, y separaremos a las ovejas de los cabritos. Eso tiene, digamos, un punto de broma inesperada, ¿no? ¿Qué pasa? Que el libro va analizando prácticamente todos estos casos. ¿Qué sucede? Que todos los casos los hemos oído tantas veces y de una manera tan solemne en misas de boda, en tal, pues que se nos oxida un poco la gracia. Otro ejemplo brutal, ¿no? Cuando Jesús le dice a unos discípulos, id al pueblo tal y coged el primer borriquillo que veáis atado. Lo leemos, ahora ponte en el pellejo de que tú eres un discípulo y te dicen que vayas a un pueblo y sin pedir permiso a nadie trinques un borrico. La pena por trincar un borrico, si era la ley judía, era pagar 5 borricos. Y si era la ley romana, era un azote y pagar un borrico. O sea, que no era broma. Es como cuando yo le digo a mis niños, venga, tira, ya no, porque han crecido mucho, pero les decía, tírate de espaldas que yo te cojo. El Señor les dice esto, ¿no? O el hecho de decirle, tienen que pagar impuestos Pedro, y le dice a Pedro, no, Pedro, ve a pescar y tira el anzuelo y el primer pez que pesques tendrá una moneda en la boca. Es que leemos sin mirar. Sí. Pues yo leo y atentamente desde hace ya algún tiempo más prensa de fuera que de aquí. Prensa en español, pero prensa también en inglés, y trato de formarme y de informarme bien. Y buscando cosas que contarte que fueron originales, que fueran bonitas, me he encontrado con Daniel Brenner, que es un escritor, novelista y periodista israelí muy conocido, y su frase me ha hecho reflexionar mucho. Fíjate lo que dice Enrique. Mi problema no es la religión, sino el fanatismo religioso. No es el cristianismo, sino la Inquisición. No es el Islam, sino el yihadismo. No es el judaísmo, sino los judíos fundamentalistas. No es Jesucristo, sino los cruzados. Sí. Y esto es lo que quería decirte al final, porque sí que me ha hecho reflexionar estas palabras del periodista israelí. Sí, de Amos Oz, ¿no? Por supuesto, vamos, claramente el fanatismo es un problema.
yo empiezo contando una escena que a mí también me hace mucha gracia, que es la de las tentaciones en el desierto, porque como sabes, Santo Tomás de Aquino decía que le tenía muchísimo miedo al hombre de un solo libro. ¿Por qué? Porque el hombre de un solo libro es el fanático de un libro. Y que, sin embargo, cuando tienen muchos libros, pues cruzan las referencias y muchas veces, pues, con quien no estás de acuerdo por una cosa, a lo mejor por una cuestión política, como me preguntabas antes, estás de acuerdo con una cuestión estética, o con quien no estás de acuerdo con una cosa, pues comparte el mismo sentido del humor, y luego va con un correligionario y no comparte el sentido del humor y te aburre una barbaridad. En fin, todas estas cosas. Y la maravilla de la Biblia es que son 73 libros. Y es muy bonito que el diablo tienta a Jesús con una cita bíblica y Jesús le responde con otra, ¿no? O sea, ¿por qué? Es una manera de decir, en la confrontación de citas bíblicas hay mucha libertad, hay mucha holgura, no hay sitio, pues, para el fanatismo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el fanatismo es producto, por lo menos para un cristiano, de una mala lectura de la Biblia y de un mal seguimiento de Jesús, que fue especialmente cariñoso y con todo el mundo. Uno de los actores que más respeto en Hollywood se llama Jim Caviezel, es un fuera de serie. Estuvo en la película, participó en la película, evidentemente, de la que hemos hablado hace un rato. Sí. Y esta frase suya también me ha llamado mucho la atención. Tienes la foto de la caracterización como Jesús y la del propio Jim Caviezel. Pero dice exactamente esto y me gustaría que lo valoraras. Ser perseguido por decir la verdad es un honor que todo cristiano debe estar dispuesto a aceptar. Es caminar con Jesucristo, que es la verdad encarnada. La oposición es temporal. Jesús es para siempre. Hay que estar siempre al lado del más débil, ¿sí o no? Sí, claro. Así es, ¿no? Es verdad. Eso también lo hemos hablado ya, porque ha sido una entrevista muy completa, ¿no? Que la gracia de Cristo no es continua, sino es como en todo, chispazos de humor, chispazos de ironía y tal, pero que efectivamente hay un fondo, pues, de seriedad y de compromiso, y sobre todo eso, pues, con la verdad y que a veces, pues, es dura, ¿no? Las bienaventuranzas, de todas maneras, son también muy bonitas, ¿no? Bienaventurados los me gustaría que te despidieras con una bienaventuranza, justamente, que seleccionaras una. Bueno, pues, y que... sí. Pues adelante. A mí me gusta mucho Bienaventurados los que lloran porque reirán, ¿no? Es una versión religiosa y de Jesucristo de quien ríe el último ríe mejor. Y como ya estamos llegando al final, pues que terminemos siempre con una risa. Que la risa sea el final de todas nuestras aventuras, ¿no? Aunque por el camino, pues, tengamos, como dice Caviezel, y como es verdad, pues algún trago amargo. Y una cosa también que te quería confesar. He cambiado de móvil, tengo un móvil de última generación, pero el anterior, que era de mi esposa, que es una persona creyente y la verdad que una buena persona como médico de paliativos, imagínate, pues tenía un Sagrado Corazón de Jesús. Lo estoy intentando recuperar. Búscame uno que lo pueda poner como portada en mi iPhone para que me acuerde de que por mucho signo de modernidad que tenga, hay algo que no pasa y es la fe. Y tengo que tener fe. Efectivamente. Y me falla de vez en cuando. Bueno, claro, nos falla a todos porque Jesús dijo ya con bastante guasa que si tuviésemos la fe como un grano de mostaza, moveríamos montañas. Así que si no movemos montañas es porque ni como un grano de mostaza. Pues así que, pero vamos, estamos en la pelea y está muy bien. Yo ya cada vez que te vea por las redes y por estos mundos de Dios me acordaré de tus iniciales y me servirá también de estupenda ocasión para elevar la mirada. Enrique, ha sido un placer. Esto se llama Una de Libros y en Una de Libros siempre tenemos un invitado. Ha sido un lujo tenerte a ti y que hablaras de un tema tan especialmente delicado, sensible, pero necesario, que es Jesucristo y la fe precisamente en lo que uno cree que es lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo es hacer el bien, defender siempre a los débiles, las causas nobles. Creo que ahí está la clave de todo.
Sí, ahí siempre nos vamos a encontrar. Muchísimas Pues ahí gracias. estaremos. Muchísimas gracias, un placer. Y me quedo con esta imagen de Jim Caviezel y de su reflexión. La oposición es temporal. Jesús es para siempre. Ahí queda.